En esta sesión vamos a ver el movimiento circular uniforme. Ya hemos visto dinámica, ya hemos visto cinemática. Ahora estamos listos para entender este tipo de movimiento, ¿sí? Volvemos para atrás, ¿sí? Volvemos a la parte de cinemática un poquito y luego lo vamos a vincular con lo que ya hemos aprendido de dinámica a su vez. Y dice así, dice el movimiento circular uniforme, también conocido como MCU, de esto, ¿no? Movimiento circular y uniforme, MCU. Va. Pues es un movimiento en dos dimensiones, ¿sí? ¿Por qué? Porque es circular. El círculo se describe en un plano, ¿sí? Son los puntos que equidistan de un único punto, que es el centro de la circunferencia, y esos puntos, ese conjunto de puntos, siempre hay un plano que los contiene. Bien, entonces es un movimiento en dos dimensiones, que además tiene rapidez constante. Rapidez constante. Es un movimiento circular uniforme. El movimiento circular uniforme es un movimiento en dos dimensiones que tiene rapidez constante. Y describe obviamente una trayectoria circular, por eso el nombre, ¿no? De circular. Todo, bueno, va, entonces eso de ahí. Bien, pues esto es un ejemplo, ¿no? Tenemos una pelotita a la cual le atamos una piola y la hacemos girar, ¿no? En torno a un punto que más o menos es el centro de la trayectoria. ¿Sí? Cambia un poquito porque al hacer yo así, al hacer así, cambia un poquito el centro, ¿no? No está perfectamente centrado, pero aproximadamente el centro de la trayectoria se queda quieto. Y entonces, como la cuerda es inextensible, la distancia a estos puntos, que son los puntos que se encuentran dentro del círculo, equidistan de él, ¿no? Y en este instante de aquí, pues aparece aquí, si hiciésemos el diagrama de cuerpo libre, pues aquí aparecería la tensión de la cuerda que está jalando a la pelotita hacia el centro de la trayectoria. Va. La velocidad en este instante es una cosa así. Esta sería el vector velocidad. Bueno, que sería tangente, ¿no? No me quedó muy tangente que digamos, pero tangente al círculo. Luego por aquí lo mismo, tangente al círculo, la velocidad me va a quedar más o menos. Aquí igual, bueno, aquí está dibujado, aquí igual, ¿no? La idea es que la velocidad siempre es tangente a la curva, que es la trayectoria, que describe la partícula. Bien, dice rapidez constante, ¿no? Va, entonces, ¿qué quiere decir esto? Rapidez constante, ¿qué era la rapidez? Era esto de aquí, ¿verdad? Así, eso es la rapidez. Rapidez constante. El cambio de esta cosa en el tiempo es nulo. No hay cambio de la rapidez. ¿Qué quiere decir? Que la magnitud de que es esto, es igual a la magnitud de que es igual a la magnitud de que es igual a la magnitud de que es igual a la magnitud de ¿sale? La magnitud del vector velocidad no cambia. Pero sí cambia, sí que lo hace esto, ¿no? dB dt. ¿Sí? Existe un cambio del vector velocidad conforme pasa el tiempo. Pasa el tiempo y vemos cambios en el vector velocidad. Primero apunta para aquel lado, luego apunta para este lado, pese a que tiene la misma magnitud, apunta para otro sitio, aquí apunta para otro sitio, apunta para otro sitio y vuelve a apuntar para otro sitio. Entonces esto no es cero. Esto vale algo que es justamente la aceleración centrípeta. Así le vamos a decir. Eso de centrípeta quiere decir de que apunta esta aceleración, si la calculásemos, luego lo haremos, apunta siempre hacia el centro de la trayectoria, ¿sí? Esto sería la aceleración centrípeta, esto sería más o menos la aceleración centrípeta, esto volvería a ser la aceleración centrípeta en cada instante, ¿no? En cada instante del movimiento, la aceleración centrípeta siempre apunta hacia el centro de la trayectoria. Bueno, y entonces esto no vale cero, vale algo. Y eso es en común para cualquier movimiento que no siga una trayectoria rectilínea, ¿sí? El único movimiento que tiene aceleración nula, cambio de la velocidad, del vector velocidad igual a cero, será el movimiento rectilíneo y uniforme. Esto ya lo sabíamos porque ya aprendimos un poco de dinámica y ya sabíamos esto de la primera ley de Newton, ¿no? La primera ley de Newton dice exactamente eso, ¿no? Ya
Galileo fue el primero en darse cuenta y dijo que a una cosa donde no aplican fuerzas, pues esa cosa mantiene un movimiento rectilíneo uniforme, lo cual a su vez dice que la aceleración de esa cosa siempre es cero, ¿sí? No tiene aceleración. El movimiento rectilíneo uniforme es aquel movimiento que se realiza en una recta, ¿sí? Aquí está la partícula, luego estará por acá, luego estará por acá, luego estará por acá y tendrá velocidad constante. Siempre se mueve con el mismo vector velocidad y el cambio de v en función del tiempo será cero. Si el vector velocidad cambia pero se mantiene el movimiento rectilíneo, entonces se podrá, ¿sí? Un caso más general sería el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, donde sí hay cambio de la velocidad, pero hay aceleración igual a constante, ¿no? Este vector ahora es una constante. Ok, para este caso, este caso aquí es más, engloba este otro, ¿sí? Este es más amplio, ¿no? Que este otro, ¿sí? Pero este tiene aceleración constante, pero también otra vez en una línea recta, ¿no? Es rectilíneo, rectilíneo. Cualquier movimiento que se salga de lo recto necesariamente está acelerado. ¿Sí? Cualquier movimiento que haga una curva, ¿sí? Si aquí tenemos la partícula, pues tendrá la velocidad será tangente a la curva. Aquí tangente a la curva. Pues aquí otra vez tangente a la curva. Aquí pues otra vez tangente a la curva a la velocidad. Y aquí tangente a la curva a la velocidad, ¿sí? Va. Entonces aquí obviamente hay cambio de la velocidad, por más que la magnitud de la velocidad sea la misma, magnitud igual, digamos, aún así hay cambio del vector velocidad. De aquí a aquí cambia el vector velocidad, de aquí a aquí también, de aquí a aquí también, de aquí a aquí también, ¿sí? Ok, entonces cualquier trayectoria curva, cualquiera, implica un cambio en la velocidad, lo que a su vez implica la presencia de aceleración. Lo que a su vez implica la presencia de fuerzas, que eso ya es la segunda ley de Newton. Bueno, entonces todo movimiento con trayectoria curva está acelerado. Eso tiene que quedar claro, más claro que nada. Bien, ¿esto es una trayectoria curva? Sí, entonces está acelerado. ¿Con qué aceleración? Bueno, pues tiene una aceleración muy particular. Debe de tener un valor de aceleración muy particular para que la trayectoria describa justamente un círculo y además se cierre sobre sí misma, ¿no? Una cosa implica la otra, ¿no? Que sea un círculo implica que se cierre sobre sí misma. Sí, digamos que aquí tenemos el centro de la trayectoria. Acá tenemos visto de arriba, ¿no? Esta sería la velocidad de esta partícula. Para que haga esto y se cierre sobre sí misma, la trayectoria, la aceleración en este punto, en este punto, en este punto de por acá y en este punto de por acá, esa aceleración no puede valer cualquier cosa. Tiene que valer, primero, siempre lo mismo. Tiene que valer siempre lo mismo y además tiene que valer un valor particular para que esto llegue justo aquí, ¿sí? Si vale de más, aquí está esto, pues va a ser una cosa así y cuando llega aquí, pues, no le pegó, ¿sí? Si vale de menos, va a ser una cosa así y cuando llega aquí, pues, no le pegó, ¿sí? Justo para que se cierre sobre sí misma, tiene que valer cierta cantidad en particular y esa es la que vamos a deducir en la página que sigue. Pero antes diremos que, ¿qué dice? Si cortamos la cuerda, la pelota sigue con su trayectoria, ¿no? O sea, si cortamos aquí la cuerda de repente, entonces esta pelotita va a seguir a la trayectoria que venía dada por esa velocidad que traía aquí, ¿no? Cortamos justo en ese instante, la pelotita, digo, si esto está en el espacio, entonces pues sigue una trayectoria rectilínea y uniforme que se aleja de la mano, ¿sí? Y se va. Ahora, si estamos en la superficie de la Tierra, pues ahora esto se convierte en un proyectil. Entonces saldrá así y hará una cosa así y caerá al suelo en algún momento, ¿no? Y esto describirá una parábola, ¿va? Ok. Bien. Listo. Entonces está claro que lo que hace que esta cosa siga su movimiento circular es la cuerda. Si perdemos el vínculo entre la mano y la pelotita, esto deja de girar y se va, ¿sí? Bien, lo mismo ocurre con un satélite, ¿no? Un satélite, esto es un satélite artificial que está dándole la vuelta a la Tierra. Aquí, pues también, digamos que aproximadamente esto es un círculo también, una trayectoria circular,
Y entonces aquí el satélite igual tiene esta velocidad así, más acá pues tendrás una velocidad media así, por acá tendrá una velocidad medio así, yo qué sé, y por acá tendrá una velocidad medio así, algo así, ¿no? Bien, entonces el satélite le está dando la vuelta a la Tierra. En este punto de aquí está acelerado hacia el centro de la Tierra, en este punto aquí también, y en este punto aquí también. Siempre la aceleración apunta hacia el centro de la Tierra, ¿sí? Bueno, ¿cuál es el vínculo entre el satélite y la Tierra? Pues el vínculo entre el satélite y la Tierra lo da ahora la gravedad, ¿sí? ¿Cuál es la fuerza que ata? O sea, aquí la fuerza que ataba a esta masa a la mano, ¿sí?, al centro de la trayectoria, era la tensión que hacía la cuerda. Cuando desaparecía la tensión, cuando cortábamos la cuerda, esta cosa sigue derecho. Aquí igual, aquí parecido. Aquí el vínculo entre el satélite y el centro de la Tierra lo hace la fuerza peso, pero un peso diferente, porque el satélite ya no podemos decir la masa del satélite por G, sino que tendremos que decir en su lugar, tendremos que decir la masa del satélite por la masa de la Tierra por G sobre la distancia entre el satélite y la Tierra al cuadrado. Y este número de aquí va a ser parecido a G, pero va a ser menor que G, ¿sí? Este número de aquí, la masa de la Tierra por G dividido la distancia entre el satélite y la Tierra al cuadrado, será un poco menor que G, porque ahora esta distancia entre el satélite y la Tierra, entre el satélite, el centro de masa del satélite y el centro de masa de la Tierra, esta distancia de aquí va a ser mayor que el radio de la Tierra, que es lo que usamos para calcular G. El radio de la Tierra poníamos aquí, pero esta distancia es mayor porque el satélite sí que está bastante más lejos del centro de la Tierra que un punto cercano a la superficie de la Tierra. Entonces, para hacer las cosas bien, habrá que multiplicar la masa del satélite por esta cantidad para obtener la fuerza que la Tierra ejerce sobre este satélite. Bien, esa fuerza, que es una fuerza gravitatoria, vincula al satélite con la Tierra y es la que explica por qué el satélite no sigue derecho, sino que va haciendo una trayectoria circular, que como dijimos está acelerada. Y la aceleración tiene que ver con la fuerza aplicada sobre el satélite, que en este caso vale esto. Bueno, si pudiésemos cortar este vínculo, si pudiésemos apagar la gravedad, no se puede, pero si pudiésemos, la apagásemos un ratito, pues todos los satélites de la Tierra saldrían despedidos, ¿sí? Luna incluida, todos seguirían lejos. No la podemos apagar, por suerte, porque si no a alguno ya se le hubiese ocurrido apagarla, aunque sea por un ratito, y perderíamos pues, nuestros satélites, ¿no? Muy mal. Además de generar otro montón de problemas que ni siquiera se me ocurre, pero seguro que se generarían. Entonces, vamos a borrar esto. ¿Y qué dice? Planeta satélite. El satélite sigue una trayectoria curva, ¿sí? Órbita alrededor del planeta Tierra. La aceleración apunta al centro de la órbita, está por aquí, que coincide con el centro de la Tierra en este caso, así como la fuerza ejercida por el planeta sobre el satélite. La fuerza que hace la Tierra sobre el satélite también apunta hacia el centro de la Tierra. Igual que aquí, la tensión, la fuerza de tensión apunta hacia el centro de la trayectoria. La fuerza gravitatoria, pues el peso del satélite vamos a llamar, vamos a ponerlo así, aunque no lo sea, masa del satélite por G, por una G disminuida. Esta apunta también hacia el centro de la Tierra, ¿sí? Y es lo que explica que esta cosa pues queda ahí girando eternamente. Entonces uno tiene que hacer un gasto, obviamente, para subir al satélite y ponerlo en órbita. Pero una vez que lo pusimos en órbita, si está suficientemente alejado de la atmósfera terrestre, no todos los satélites están fuera de la atmósfera, varios están dentro, pero si estuviesen muy alejado, con ponerlo en órbita, pues ahí se queda, ¿sí? ¿Por qué? Porque no va a haber fricción, no va a haber roce con la atmósfera, y entonces ese satélite va a mantener su velocidad, su rapidez la va a mantener constante, va a quedar girando ahí eternamente alrededor de la Tierra. Ahora, si el satélite está un poco más cercano a la superficie de la Tierra, entonces sí estaría tocando las capas altas de la atmósfera, habría fricción y habría que impulsar este satélite de vez en cuando para corregir su órbita.
Una vez que va, y pues eso es todo. ¿Qué más? Bueno, entonces lo que vamos a calcular, dijimos la aceleración centrípeta necesaria, el valor, ¿no? El de la magnitud de la aceleración centrípeta, necesaria para que esta cosa, esta trayectoria, se cierre sobre sí misma y esto efectivamente sea un círculo y no sea otra cosa. ¿Sí? Bueno, eso se hace así. Esto está hecho, ¿qué dice ahí? Vamos a ver. Notar que la fuerza centrípeta... sí, eso también. Esto lo vamos a decir un poco más adelante. Dice, notar que la fuerza centrípeta puede ser de diferente origen. Es decir, puede ser aquí la tensión, aquí sería la fuerza centrípeta, sería el peso del satélite, ¿sí? Entonces aquí pues tiene un origen, aquí otro diferente, ¿sí? Y pueden ser otros, pueden ser la fuerza de fricción, una fuerza normal, puede ser otro tipo de fuerza. El tema, lo importante es que se dirija hacia el centro de la trayectoria y que explique el movimiento circular, ¿sale? El adjetivo centrípeta indica únicamente que se dirija hacia el centro de la trayectoria. Ok. ¿Qué más? La magnitud de la fuerza y aceleración centrípeta es único cuando la partícula sigue un movimiento circular uniforme, ¿sí? En el libro Resnick, ¿sí? En el primer volumen del Resnick, se deriva así, ¿sí? Esto está copiado del Resnick, ¿no? ¿Cómo lo hacen en el Resnick? Así. ¿Cómo lo hacen en el Sears? Pues así, es un poquito diferente, ¿sí? Aquí el Sears lo hace un poquito diferente, aquí lo pusimos. Esto, así es como lo hace el Resnick. A mí me gusta un poquito más así, me gusta un poquito más así, pero en realidad es lo mismo, ¿sí? Vamos a ver cómo lo hace el Resnick y luego lo vemos cómo lo hace el Sears. Dice, la magnitud de la fuerza y la aceleración, bueno, ya está, ya lo dije. Resnick la deriva de la siguiente forma. Borramos. Esto dice arco igual 2πr. ¿Quién es el arco? El arco es esto, ¿no? Esto está, digamos que tenemos una partícula por aquí que está siguiendo una trayectoria circular, que es esta de aquí punteada, que puede seguir y hacer un círculo entero, ¿no? Y volar por acá y cerrarse por aquí. Me quedó no tan mal, me ha quedado peor, ¿sí? En otras ocasiones me ha quedado bastante peor que esto. Así que, bien. Este cacho de acá, que es el arco que nos interesa, este arco de aquí, mide, pues esto, 2πr. Arco mide 2πr. Bien, ¿por qué? Porque esa es la definición de arco, vamos, es casi que por definición. Y coincide con, ¿sí? con el perímetro de la circunferencia. Si la circunferencia, ¿esto qué es? Este es el ángulo barrido y esto es el radio, ¿no? Entonces si tenemos aquí un radio r y barremos 2π radianes y multiplicamos 2π por r, obtenemos el arco que corresponde a ese arco barrido, que son 2π, y eso coincide a su vez con la circunferencia, con el perímetro de esta cosa, que es 2πr. ¿Sí? 2πr, que es cuánto mide la circunferencia de perímetro. ¿Sí? Y entonces, en lugar de poner 2π, ponemos otro ángulo, pues yo qué sé, ponemos este ángulo así, el ángulo 2θ, este es θ también. Ponemos 2θ aquí, ¿y qué vamos a obtener? Pues este arco. 2θ por r es este arco, de acá hasta acá. ¿Sí? Que si le ponemos 2π, pues le damos toda la vuelta, ¿no? Y es la circunferencia completa. Si le ponemos nada más 2θ, pues corresponde con este arco desde aquí hasta aquí. Va. Entonces, podemos definir la velocidad, o mejor dicho, la rapidez. La rapidez, esta es la rapidez, que es lo que avanza la pelotita, esta pelotita de aquí, que primero está acá y luego está acá. Lo que avanza la pelotita, 2πr, dividido el tiempo que demora, delta t. Sin importar cuánto sea ese delta t. Delta t. Va. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vamos a calcular la aceleración media. Aceleración media en la dirección x y la aceleración media en la dirección y. En la dirección x será igual a el cambio de la velocidad en x partido por el delta t. Y esto será el cambio en la velocidad en y partido por el delta t también. Mismo delta t que este. Todos son el mismo delta t.
Bueno, calculemos esto. Este delta quería decir siempre quiere decir lo mismo, quiere decir final menos inicial. ¿Final de qué? De lo que puse acá. Final, Vx final menos Vx inicial. Y aquí, Vi final menos Vi inicial. Bueno, sí, todo esto que estamos haciendo es, otra vez volvimos para atrás, estamos haciendo cinemática. Cinemática, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos estudiando el movimiento de esta cosa. Y ya está. Cinemática. Esto es todo cinemática. Entonces, A media X es igual Vx final menos Vx inicial sobre delta t. Eso es lo que dice aquí. Vamos a verlo acá. Voy a borrar un poquito todo este relajo. Vamos a ver si ponemos por aquí y estorbamos un poco menos. Y entonces, ¿qué? Esto es por definición, delta. Teta, digo. Este otro lo hacemos por construcción simétrico, es decir, este también sea teta. Bien. Además, este teta se replica aquí. Esta es la velocidad inicial, vamos a llamarle VI. Y esta será la velocidad final. ¿Sí? Ok. ¿Por qué se replica aquí? Por aquello de que esta es perpendicular a esta y esta es perpendicular a esta. Vamos de nuevo. A ver si lo vemos. La velocidad es tangente a la curva y si es tangente a la curva es perpendicular al radio. ¿Sale? Eso es la velocidad. La velocidad es perpendicular al radio. Y la horizontal es perpendicular a la vertical porque siempre lo fue. ¿Sí? La horizontal, que es perpendicular a la vertical, no es nada nuevo. ¿Va? Entonces, esta es perpendicular al radio, esta es perpendicular a la vertical, y entonces el ángulo que forman radio y vertical se replica en el ángulo que forman velocidad y horizontal. Bien, entonces este ángulo de aquí es este ángulo de aquí. Y por el mismo argumento, este ángulo de aquí, θ, también es este ángulo de aquí. Porque, de nuevo, esta es perpendicular a la vertical y esta es perpendicular a este radio. Bueno, a este radio que me quedó muy mal. Vale. La misma idea. Bueno, entonces tenemos θ por acá, θ por allá, θ por aquí, θ por acá, θ por acá. 4 tetas, ¿sí? Como una vaca. No, una vaca, no sé cuántas tengo. Bueno, no importa. Teta y teta. Va. ¿Y qué más? No, tiene más, ¿no? No sé, soy un bruto. No sé ni cuántas tiene la vaca. Bueno, no importa, no es relevante. Igual que las uñas del elefante, tampoco es relevante. Luego me fijé, depende si el elefante es africano o el elefante es asiático, pues tiene diferente número de dedos y de uñas. Entonces, pues creo que el que dibujé no estaba mal, ¿eh? Era algo así, la pata del elefante que en algún momento dibujé, creo que le había puesto 4. Creo que esto existe, no me acuerdo ya si es el africano o el asiático, pero alguno de esos tiene 4 dedos y el otro tiene 3. Bueno, también me fijaré luego cuántas ubres tiene la vaca. Bueno, entonces, ¿qué? Quedamos en que, esto, V final menos V inicial, pero esto es V final en X, y esto es V inicial en X. ¿Va? V final en X, V final en X, esta, que es V por coseno de teta. V por coseno de teta es esta cosa de acá. Esto es el final. El inicial es este. Esto por coseno de teta da esto de acá. Ese es el inicial. Este es el final. Restamos final menos inicial. Final positivo, inicial positivo. ¿Por qué? Porque ambos apuntan en la dirección de las X crecientes. Este positivo menos este y ya está. Y esto da 0 porque este y este son iguales. Este es igual que este. Las componentes en X son iguales de la velocidad. Va, qué bueno. ¿Por qué? Porque θ es el mismo. Esto por construcción lo hicimos igual. Ahora, cuando calculamos la aceleración media en y en la otra dirección, tenemos v seno de θ, que es esta de aquí, y esta es final, en la que va acá, pero llevo menos porque mira hacia abajo, ¿no? Por cómo lo construimos, se opone a cómo crecen las i's, y entonces ponemos un menos aquí. Y eso le restamos la componente en y inicial de la velocidad, y eso es v seno de θ, que es este de aquí. V seno de θ, v
por el seno de teta es esta proyección de este vector sobre el eje y. Y es positivo, porque mira hacia arriba. Entonces le restamos una cantidad positiva. Como esto y esto es lo mismo, pues esta resta da menos 2 veces b seno de teta sobre delta t. Listo. ¿Y qué más? Pues ahora podemos de aquí despejar este delta t, decir que es delta t, lo despejamos acá, y eso será entonces, ¿qué? 2 teta r sobre b. Y esto lo podemos poner aquí. Entonces nos queda menos 2b seno de teta dividido 2 teta r a su vez dividido por b. ¿Sí? Esta b divide el denominador, que es lo mismo que multiplicar el numerador, y entonces va a aparecer un b cuadrado. ¿Sí? Es lo que aparece aquí. Dice, sustituimos delta t es esto, ya lo dijimos. Esto lo ponemos en la definición, bueno, lo que nos había quedado de aceleración medianí, y nos da 2b cuadrado seno de teta sobre 2 teta r, que fue lo que comentamos hace un ratito acá. 2b cuadrado seno de teta sobre 2 teta r. Ahora sí. Sale. ¿Y qué más? Bueno, estos dos los podemos quitar, ¿no? Este 2, este 2 y este 2 lo podemos quitar de aquí. Bueno, aquí los volvemos a copiar, los quitamos, ¿sí? Y vamos, claro, esta es la aceleración media en I, ¿no? Pero lo que queremos calcular en realidad es la aceleración instantánea en I. Y para eso lo que vamos a hacer es, pues si tenemos aquí la partícula inicial y aquí al final, vamos a ir achicando nuestro delta t, que es lo mismo que ir achicando teta. ¿Sí? Vamos a ir achicando este teta, ¿no? Y el otro, este, si lo ponemos a la mitad, este lo ponemos a la mitad. ¿Sí? Entonces así tendríamos teta medios y aquí teta medios. O lo achicamos más todavía, a un cuarto, o lo achicamos más todavía para que tengamos casi 2 puntos que se tocan aquí sobre el eje Y, ¿sí? Eso es hacer el límite, ¿no? Y manteniendo siempre que teta de un lado y teta del otro valen igual. Al hacer eso, garantizamos que esto siempre sea 0. Esto siempre sea 0. ¿Por qué? Porque teta de un lado y teta del otro son iguales. Entonces esto siempre es 0. No hay componente en x de la aceleración en nuestro cálculo. Cuando hacemos delta t, el teta tender a 0. Pero cuando hacemos tender teta a 0, lo que vamos a obtener es este límite, ¿no? Límite de teta tendiendo a 0 de toda la expresión. El 2 se va con el 2, el menos lo podemos sacar para afuera del límite. Es una constante, es un menos 1 que multiplica. El b cuadrado también es una constante que lo podemos sacar para afuera del límite. ¿Por qué? Porque es teta lo que estamos haciendo tender a 0. R lo podemos sacar para afuera del límite. Entonces a y nos queda igual a menos b cuadrado sobre r por el límite de teta tendiendo a 0 de el resto de las cosas, y eso es el seno de teta sobre teta. Bien, entonces seno de teta sobre teta, si teta va dado en radianes, que así lo hemos dado, si teta va en radianes, entonces seno de teta sobre teta, eso va a 1 cuando teta tiende a 0. Este límite vale 1. Vale 1. Bueno, muy bien. Sí, lo pueden ver si quieren numéricamente. Ponen aquí un número chiquito, hacen seno de un número chiquito, calculadora en radianes. Hacen seno de un número chiquito, 1 por 10 a la menos 7. Seno de 1 por 10 a la menos 7, más o menos es 1 por 10 a la menos 7. ¿Sí? O prácticamente igual a 1 por 10 a la menos 7. Entonces esto efectivamente es un 1, ¿no? Tiende a 1. Ok. Ahí nos quedó esto. ¿Sí? Esto es un 1. 1 por menos b cuadrado sobre r. Pues nos queda esto. Bueno, muy bien. ¿Y eso qué dice? Eso dice que la aceleración centrípeta tiene componente en x0 y en y esto. Pero eso para el caso que estamos estudiando. ¿Cuál es el caso que estamos estudiando? Este. Es decir, definimos x así, no lo hemos mencionado, pero está aquí pintado, ¿no? X así, y así, ¿sí? XY está definido, sí. ¿Es un marco de referencia inercial? Sí, porque está quieto, permanece quieto, no está acelerado. Este marco de referencia está apoyado, digamos, sobre el centro de la trayectoria. Ese punto no se mueve. Va. ¿Qué más? En X nos sale que no tiene aceleración y en Y sí, y es negativa. Negativa, ¿qué quiere decir? Que se opone a nuestra definición del eje Y.
se opone a nuestra definición del eje Y. Ok. ¿Es relevante este menos? ¿Es relevante este menos? Pues nada más para el estudio que hicimos. Para este estudio particular, sí, nos dio menos y por eso lo ponemos para abajo. Vale, pero ¿qué hubiese pasado si en lugar de hacer este cálculo hubiésemos hecho este? ¿Sí? Hubiésemos, digamos que tenemos el círculo y en lugar de elegir, ¿no? Acá, uy, se me movió la pelota y pateé al aire. Así, ¿no? Esto es X, alguien fue, me sacó la pelota del lugar y quedé en el aire. Esto, así, ¿no? Esto es X, esto es Y. Y estamos haciendo el estudio aquí, ¿no? Una partícula por aquí, una partícula por aquí, ¿sí? La pelota por acá, la pelota por allá. Y entonces aquí trazamos teta por aquí, teta por acá, ¿no? Y esto es esto, ¿sí? Va. ¿Y aquí qué nos dio? Pues nos dio que cuando hicimos teta tendería a 0, bla, bla, bla. Aquí no tenemos nada en X, no tenemos aceleración en X y tenemos aceleración en Y y que va hacia abajo. Va. ¿Y qué pasa si hacemos el estudio acá abajo? Y ponemos aquí la pelotita y aquí la pelotita y hacemos todo lo mismo, va, y hacemos que teta tienda a 0 para aquí, pues nos va a dar para arriba. ¿Sí? Nos va a dar igual, nos va a dar otra vez A sub I, nos va a dar B cuadrado sobre R, pero con un más aquí. ¿Por qué? Porque ahora está alineada con el eje Y. Lo pueden hacer exactamente lo mismo, pero parándonos abajo y verán que da más. Ajá, y si lo hacemos aquí, entre este punto y este punto, y haciendo el teta tender a 0, pues vamos a obtener este punto de aquí con esta aceleración centrípeta que va a ser ahora negativa y otra vez va a tener la misma magnitud, pero va a tener componente en X, V cuadrado sobre R menos V cuadrado sobre R y componente en Y 0. Y si lo hacemos aquí, otra vez componente en Y 0 y componente en X más V cuadrado sobre R. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que lo importante es que la aceleración centrípeta siempre apunta al centro de la trayectoria y por eso se llama así. Se llama centrípeta porque siempre apunta al centro de la trayectoria. Si lo hubiésemos calculado aquí, tendríamos dos componentes, una componente en X, una componente en Y, ambas sumadas de tal forma vectorial que nos diera una magnitud de la aceleración igual a V cuadrado sobre R y además que apuntara hacia el centro de la trayectoria. Lo mismo aquí nos habría dado así y lo mismo aquí nos habría dado así y lo mismo aquí nos habría dado así. Y creo que con eso ya me quedó claro, el concepto. ¿Sale? Bien, entonces siempre apunta para el centro de la trayectoria, la aceleración centrípeta y siempre vale V cuadrado sobre R. Si no ocurre eso, pues no se obtiene un movimiento circular uniforme, ¿sí? Porque para eso supusimos que esto es parte de un círculo circular y uniforme, que esta magnitud de la rapidez, va de nuevo, magnitud de la velocidad, que es la rapidez, es igual que la magnitud de la velocidad aquí, que es la rapidez. Todo eso lo pusimos como información cuando hicimos esta cosa, ¿sí? Aquí dijimos círculo, 2πr, es un arco. Un arco es parte de un círculo. Bien. Y luego dijimos, esto va igual que esto. Esto vale lo mismo que esto. Esto es rapidez constante. Estamos diciendo a las ecuaciones todo lo que queremos para obtener lo que queremos, que es la aceleración centrípeta para el movimiento circular uniforme. Listo. ¿Qué más? Esto dice, el signo indica que la velocidad apunta siempre. Va, y sí, esto que es siempre para el mismo lado. Esto es lo que vale la magnitud de la aceleración centrípeta, siempre V cuadrado sobre R. ¿Para qué? Para que se cierre sobre sí misma, sea un círculo y sea uniforme. Que tenga velocidad con magnitud constante. Y esta es la forma del Sears, que es un poquito diferente. Vamos a hacerlo un poquito más rápido. Porque les digo que a mí no me encanta esta forma, pero da igual. Habrá quien le guste más, ¿no? Entonces, esto no quiere decir que el libro Sears sea peor que el otro, simplemente que en esta derivación me gusta más el Resnick y además es una cuestión de gustos, ¿sí? Esto funciona bien, claro que sí. Entonces, ¿qué está? Es parecido, solo que aquí agarran nada más un teta, digamos, ¿no? Aquí está la partícula, este es el instante inicial, este es el instante final. Esto es teta, otra vez por motivos iguales que en el caso anterior, este vuelve a ser teta. Va. Podemos dibujar este triángulo, ¿sí? Que esta es la velocidad final, que en este caso es horizontal. Esta es horizontal, esta tiene cierto ángulo que forma con la horizontal y entonces aquí se vuelve a replicar teta, ¿sí? Este y este son iguales. Y esto pues es el delta v, es el cambio de la velocidad, que más o menos es así. Más o menos es así.
sería un poco chueco porque este al ser igual que este, pues no podría tener acá 90 grados, ¿no? Pero bueno, más o menos cuando θ sea pequeño, esto se va a parecer mucho a la realidad. Bien, y luego este triángulo es parecido, es semejante a este otro. Esto es R, esto vale R, ¿sí? Esto vale lo mismo que esto es un triángulo isósceles en realidad, esto también, R y R, y luego aquí tenemos esto de aquí, que une esto con esto, que es más o menos el arco. Es más o menos el arco. ¿Cuándo va a ser parecido al arco? Cuando θ sea pequeño. Entonces, este triángulo de aquí es semejante a este de aquí. ¿Por qué? Porque tiene los dos lados iguales, R, R. Aquí este también tiene los dos lados iguales, V y V final. Como la rapidez es la misma, tiene los dos lados iguales. Y entonces, este triángulo de aquí es semejante, se dice, es igual. Bueno, no es igual, es semejante a este de aquí. Semejante quiere decir que salvo un factor que multiplico por un factor a esta R y este lado, y entonces agrando a chico todo el triángulo igual, no le cambio la forma, pero agrando a chico y lo puedo hacer coincidir con este otro. ¿Va? Eso quiere decir semejantes. Bien, entonces como son semejantes los triángulos, delta B sobre BI, es decir, este lado sobre uno de los lados iguales del triángulo isósceles, tiene que ser igual, esta razón, este cociente, debe ser igual a este lado de aquí, que es delta S o S, es el arco, dividido este lado largo, ¿sí? Chico sobre grande es igual a chico sobre grande de ambos triángulos. Y entonces esto es cierto. Este puede ser BI, BF, da igual. Este BI lo podemos pasar multiplicando y entonces queda que el delta B es BI, delta S o S simplemente el arco sobre R. Ok, y luego, y pues tenemos que la aceleración media que queremos medir es delta B sobre delta T, de nuevo, delta B sobre delta T. Y el delta B, pues ya lo tenemos en términos de BI, delta S y R. Entonces esto lo ponemos aquí. ¿Qué nos queda? Nos queda que la aceleración media que queremos calcular es V, VI o VF, da igual V, porque esta es la magnitud y vale la misma aquí que aquí. Entonces da igual poner VI, VF o V. V por DS, V por delta S sobre R, V por delta S sobre R sobre el delta T. Ok, y luego que tenemos la aceleración media, vamos a hacer lo mismo que hicimos en el caso del Resnick, es decir, calcular el límite. No podemos obviar esto, ¿sí? Porque vamos a plantear siempre aceleración media y a partir de ahí el límite para calcular la aceleración instantánea. En eso, de eso no podemos zafar, digamos, va a ser igual, ¿no? Entonces, ¿qué? Es el límite. Ahora, en lugar de ser de θ tendiendo a 0, será de delta t tendiendo a 0 de esta cantidad. ¿Qué cosas son constantes? Esto es la rapidez, que es constante, V va para afuera, R siempre en la misma radio de la trayectoria porque es un círculo, siempre tiene el mismo radio, va para afuera. Delta S es este lado del triángulo, no, ese lo vamos a estar achicando. Delta T también está tendiendo a 0. Al hacer tender a 0 delta T, también va tendiendo a 0 el delta S. ¿Qué nos queda? Que salió para afuera la B, salió para afuera la R, voy a borrar. Salió para afuera la B, de aquí, salió para afuera la R, de este límite, V sobre R por el límite de delta T sobre delta S sobre delta T. ¿Y qué es delta S sobre delta T? Esto es el arco dividido el tiempo transcurrido en que avanza este arco, ¿sí? Este es el arco dividido el tiempo que transcurre en que avanza este arco. Esto es la velocidad V. Este límite de aquí es la rapidez V. Y entonces A, la aceleración, la magnitud de la aceleración es V cuadrado sobre R y volvemos a obtener el mismo resultado. Y alguno dirá, bueno, pero acá apareció un más. Bueno, sí, apareció un más porque obviamos el hecho de que este delta V apuntaba para abajo y lo pusimos con un más acá, ¿no? Entonces esto tiene sentido solo para el cálculo de la magnitud de la aceleración centrípeta, ¿sí? ¿Para dónde apunta? Pues ya sabemos para dónde apunta. Apunta para el centro de la trayectoria. ¿Cuándo? Siempre. Siempre. Ok, borramos esto. Nos quedamos con este resultado, que es la aceleración de V cuadrado sobre R, y que coincide y reafirma lo dicho en el Resnick, ahora por otro libro. Elegimos la forma que más nos guste, o no, o nos aprendemos las dos, o ninguna, mejor las dos que ninguna. ¿Y qué más? Nos pasamos a la siguiente. Todo esto fue otra vez cinemática.
cinemática, porque acá no hay fuerzas, acá no hay causas de movimiento, acá únicamente hay velocidades, que es parte de la cinemática, posiciones, ¿no? Esto es el arco, lo que avanza, aceleraciones instantáneas y medias, y esto es todo parte de la cinemática. La cinemática, el estudio de la trayectoria, nos dice que necesariamente el cambio de la velocidad sigue una aceleración que es constante y que vale v² sobre r. ¿Sí? Eso lo hace la cinemática. No es necesario saber de fuerzas para responder a esa pregunta. Ahora, además, ya sabemos dinámica. Y como sabemos dinámica, podemos plantear lo siguiente. ¿Qué es esto de aquí? Es decir, la aceleración centrípeta que calculamos, que tiene por magnitud v² sobre r, al multiplicarla por la masa, nos produce, debido a la segunda ley de Newton, la suma de fuerzas, o la fuerza resultante, o la fuerza neta. Esto es la fuerza neta. Y entonces, en este caso particular, que aquí estamos poniendo la aceleración centrípeta, pues a esto le vamos a llamar fuerza centrípeta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una correspondencia 1:1 entre la aceleración centrípeta que tenemos de un lado y la fuerza centrípeta que tenemos del otro. Esto le corresponde a esto, así como esto le corresponde a esto. ¿Sí? Bien, ¿y cuánto vale? La fuerza centrípeta, la magnitud de la fuerza centrípeta vale mv² sobre r. ¿Y para dónde apunta? Pues ahí apunta para la misma, esto apunta en la misma dirección que esto. ¿Sí? Esto lo hemos dicho muchas veces. La fuerza resultante, la fuerza neta, la suma de fuerzas, apunta en la misma dirección que la aceleración de la cosa que estamos estudiando. Esta es la cosa que estamos estudiando. Tiene propiedad masa que vale m, ¿sí? Que es un elefante el que está girando y haciendo un movimiento circular uniforme. Pues entonces aquí va la masa del elefante. Que es un satélite que gira alrededor de la Tierra. Pues aquí va la masa del satélite. Que es, bueno, así, ¿no? Y entonces, masa de la cosa que gira por la aceleración de la cosa que gira, esto es la aceleración centrípeta, esto es v² sobre r, eso es la magnitud de la fuerza centrípeta. ¿Y para dónde apunta? Pues apunta para el centro de la trayectoria. ¿Cómo se dice eso matemáticamente? Así, lo multiplicamos por menos r. ¿Quién es r? ¿Quién es r? Dice, r es un vector unitario que tiene dirección radial y apunta hacia afuera del punto central de la trayectoria. Entonces, menos r es todo igual, solo que apunta hacia adentro, hacia el punto central de la trayectoria. ¿Sí? Veamos un ejemplo. Tenemos aquí, digamos otra vez, los queridísimos x e y. No nos vamos a deshacer tan fácil de ellos. Y digamos que la partícula está aquí. Si la partícula está aquí, el vector r apunta en este caso así. El vector versor r, ¿no? Que tiene por magnitud 1 y no tiene unidad, ¿no? Este es r, apunta así. Pero si la partícula está acá, pues r apunta así. Mide 1 y apunta radial desde el origen hacia la partícula. ¿Qué quiere decir? Que la aceleración centrípeta va en la dirección de menos r. Pues que en lugar de apuntar así hacia afuera, pues apunta hacia adentro. ¿Sí? Se opone a la dirección de r. ¿Sí? R apunta radialmente hacia afuera, y esto apunta en dirección contraria, esto es radialmente también, pero hacia el centro. Ok. Listo. Y aquí se acaba este tema, donde podemos hacer entonces un ejercicio que dice lo siguiente. Un automóvil deportivo bla 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 Aston Martin V8 Vantage. Este no fui yo, este fue José, seguro que le gustan los coches. A mí me dan igual. Aston Martin V8 Vantage, bueno, no, también me gustan, ¿no? ¿A quién no le gustan los coches? Aston Martin V8 Vantage, mentira, pero me quiero creer que no me importan, porque como no puedo tener uno de estos, no me importa. Entonces, Aston Martin V8 Vantage soporta una aceleración lateral máxima de 3G. ¿Sí? 3G. ¿Y cuánto es 3G? Pues lo mismo que esto, ¿no? Así a veces se expresa en términos de G la aceleración. ¿Sí? 3G. Porque estas 3G más o menos es lo que aguanta una persona sin vomitar, ¿no? Por eso los astronautas los ponen a girar así. Y los ponen a girar con una aceleración centrípeta mayor
a 3G. ¿Para qué? Para que se acostumbren. Cuando se acostumbran, ¿no? Les van subiendo de a poco, ¿sí? Los van torturando de alguna forma. No le dicen así, le dicen que los están entrenando. Pero bueno, es una especie de tortura donde los ponen a girar así rápido y que aguanten, ¿no? Y que no vomiten, ¿no? A mí me ponen a girar en la calecita, ¿no? Donde están los caballitos de ellos, yo qué sé. A la tercera vuelta estoy vomitando y eso es mucho menos que esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente no puede girar muy rápido porque los niños vomitan y bla, y los papás y se enojan y no van más al parque, ¿no? Entonces, al que inventa los juegos en el parque, pues sí le interesa vender sus juegos al parque y el parque no va a comprar juegos que hacen vomitar a la gente, entonces pues no se pueden pasar de esto, ¿sí? Lo mismo para una montaña rusa, lo mismo para un montón de otras cosas, ¿no? 3G. Ya más de 3G, pues ya la gente pues, puede vomitar, ¿no? Entonces vamos a suponer que el Aston Martin esto, como máximo, como aceleración lateral máxima, puede producir esto debido a la fricción que aparece entre los neumáticos y cierto pavimento, cierta carretera, que no todas tienen el mismo agarre, ¿no? Va. ¿Y qué? Y esta es la aceleración centrípeta máxima que puede tener el automóvil ¿sí? Que tendrá una aceleración máxima de diseño sin derrapar, ¿no? Sin que se vaya de costado. De una trayectoria curva, ¿va? Digamos que el coche va vamos a mirar la carretera de arriba, vamos a suponer que es así, ¿no? Carretera de arriba y es así. Y la pregunta es, ¿no? ¿Cuál es el radio mínimo de la curva que puede tomar, ¿no? Este radio, ¿sí? Este radio R, ¿sí? Va a depender, el mínimo va a depender de la aceleración máxima que da el coche y la velocidad del coche en este punto, ¿no? Trae cierta velocidad que cuanto más rápido va, más tendencia habrá de que siga largo el coche y que no dé la fuerza de fricción entre los neumáticos y la carretera para mantenerlo en esa curva, ¿no? Vale, digamos que la velocidad del coche es 40 metros por segundo, yo qué sé, eso por 3.6, como 130 km por hora, yo qué sé, algo así. Y entonces, ¿cuál es el radio mínimo de la curva que puede tomar? Bueno, eso se responde relativamente fácil, ¿no? Ya vimos que la aceleración centrípeta vale esto. Esta es vamos a poner la máxima. Si ponemos aquí la máxima, pues eso le corresponde al radio mínimo. ¿Sí? Para una velocidad fija, que ves 40 metros por segundo, ponemos la velocidad fija. Ponemos acá la aceleración máxima y obtenemos el radio mínimo, ¿sí? Y al revés, despejamos acá el radio. Y entonces este es el radio mínimo que corresponde a la aceleración centrípeta máxima. La máxima vale 29.4, lo ponemos aquí, ponemos acá los 40 metros por segundo, lo elevamos al cuadrado, 1600 metros cuadrados por segundo cuadrado, dividido 29.4 metros por segundo cuadrado, hacen una cuenta, obtenemos 54.4 metros, que es el radio de la curvatura, de la curva que puede hacer el Aston Martin V8 Vantage mínima. Eso, creo que lo dije bien. Ya me mareé, no sé. Bueno, eso, ¿no? Esto es lo mínimo, ¿no? Lo más chiquito. El radio de curvatura más pequeño que puede aguantar sin patinar. Listo. ¿Y qué más? Sigue. Un poquito más, ya casi terminamos. Estas son unas definiciones, ¿no? Se cumple que esto es lo que avanza, ¿no? Si tenemos la pelotita y está dando vueltas, pues cuando completa un círculo, ¿sí? Cuando completa una circunferencia, quedamos que avanza 2πr. Avanza el arco, y el arco cuando da toda la vuelta es 2πr. Esto es lo que avanza y por definición demora t mayúscula, en dar la vuelta. ¿Qué es t? Pues eso, es lo que demora en dar la vuelta, ¿sí? Se llama periodo, ¿sí? Periodo t, acá está justo. T es el periodo, es cuando se vuelve a repetir el movimiento. Aquí, acá, da la vuelta, eso es un periodo, dio la vuelta, ¿sí? Otra vuelta, un segundo periodo. Otra vuelta, tercer periodo. Y así. Entonces, t mayúscula se define como el tiempo asociado a dar toda la vuelta, a proceder con un periodo. También es posible definir la velocidad angular omega como, esto es una definición, 2pi sobre t, es decir, esto es radianes que barre al dar una vuelta. Esto avanza 2pi radianes, así como avanza 2πr metros, avanza en radianes 2pi, ¿sí? Entonces esto es 2pi radianes que avanza en el mismo tiempo, en el periodo.
Entonces omega es la velocidad angular y así se define. Es la definición. Puede llevar 3 rayitas aquí. Omega, definición 2pi sobre t. Bien, con estas dos cosas, la definición de t si quieren y la definición de omega, pues se sale esto, ¿no? Que la velocidad es omega por r. ¿Cómo? Pues simplemente de aquí despejamos t, ¿no? Y entonces t es igual a 2πr sobre b, y esto lo ponemos aquí, ¿sí? Esta cantidad la ponemos acá, y entonces queda 2pi sobre 2πr sobre b, que eso es v sobre r, porque los 2pi se van, y v sobre r es igual a omega, o dicho de otra forma, v es igual a omega por r. ¿Sale? Bien. ¿Qué más? Y bueno, entonces la aceleración centrípeta muchas veces aparece en términos de v, de la rapidez, y a veces aparece en términos de la velocidad angular. Así, ¿sí? Simplemente sustituimos v por omega r viene a parar aquí adentro, omega r cuadrado es omega cuadrado, r cuadrado, sobre r cuadrado se va con r, nos queda omega cuadrado por r, que es la aceleración centrípeta en términos de la velocidad angular. Uy, no se acabó. Bueno, ya se acabó. Uf, ¿y esto qué? No, esto later y chase F5. Nos queda una, ¿no? Entonces vamos a mirarla. Vamos a mirarla. Ay, otra vez. Fue demasiado ímpetu, demasiada inercia. A ver, sigamos, pim pum pam. Ahí está, quedó bien. La última, ¿qué dice? No uniforme. Ahora se va a mover en un círculo. El último que vemos, se los prometo. Se va a mover en un círculo. Estoy cansado de hablar. ¿Dónde está? Aquí, así que no quiero saber cómo están ustedes de escucharme. Movimiento circular no uniforme. Es lo mismo, pero no uniforme, ¿sí? Sigue siendo circular, sigue siendo en un círculo, se sigue moviendo en un círculo, pero ahora lo hace de forma no uniforme, es decir, la rapidez no tiene por qué ser, no es constante, ¿sí? Este es un movimiento más general que el otro, donde aquí la velocidad, esta de aquí, la magnitud de esta, no tiene por qué ser igual que esta. Puede ser más grande, puede ser más chica. Ok, entonces ¿qué pasa? Cuando pasa eso, voy a leer un poquito, dice la trayectoria sigue siendo la misma, pero ahora existe cambio en la rapidez de la partícula, eso que dije. En este caso, además de la aceleración centrípeta radial, existe una componente tangencial de la aceleración. Esta viene dada por cambio de la rapidez, es lo que dice aquí. Ok. Dice esto, dice, todo igual, pero se agregan cosas. ¿Qué se agrega? Antes de v, de v, la magnitud, el cambio de la magnitud de la velocidad con respecto al tiempo, el cambio de la rapidez de la velocidad, o dicho de otra forma, el cambio de la magnitud de la velocidad, que es lo mismo, esto de aquí, esto y esto son iguales, esto y esto es lo mismo, esto era 0. Ahora no es 0, antes era 0. Si era uniforme, si tacho el no de aquí, esta aceleración tangencial era 0. Y ahora no, porque ahora puede cambiar la rapidez con el tiempo y puede no ser 0, puede incrementar o puede disminuir, ¿sí? Ok. Y además de esa componente que es tangencial de la aceleración, vamos a tener, esto se los cuento nomás, esto es la componente tangencial, se puede derivar, ¿no? Pero vamos a creerlo. Esta es la componente tangencial de la aceleración. Esta es la componente radial de la aceleración, que vale lo de siempre, v cuadrado. Esto no ha cambiado, esto es igual a que cuando teníamos uniforme, esto ya existía. Y por tanto la aceleración tiene dos componentes, una que es tangencial y una que es radial, ¿sí? ¿Cuánto vale la radial? Esto, v cuadrado sobre r. ¿Cuánto vale la tangencial? Pues el cambio de la rapidez con respecto al tiempo, ¿va? Y luego que armamos un vector que tiene dos componentes, una componente radial y una componente tangencial, ¿sí? ¿Cómo es esto? Esta r ya la explicamos, esta t puede ser perpendicular a r, ¿sí? Es decir, teníamos aquí nuestros ejes originales y muy queridos, x e y, pero además dijimos que para un punto de por aquí podíamos definir el vector, el versor r así, ¿sí? Que pues lo podemos poner aquí. Es lo mismo. Ay, me quedó chueco. Bueno, este R es igual que este R, ¿eh? Créanme, este lo quise hacer igual que este. Me quedó chueco, pero bueno, así.
Va. Y el otro, el tangente, es tangente. Tangente es así. ¿Sale? Esta es la dirección tangencial, esta es la dirección radial. Este de aquí vale 1, igual que este, la magnitud, pero este apunta en esta dirección tangencial y este apunta en la dirección radial. ¿Qué menos a rad? Menos ¿por qué? Porque mira, en lugar de hacia afuera, hacia adentro, la aceleración radial, esta componente, ¿no? La centrípeta mira así. Esa es la aceleración centrípeta radial. Pero además, ahora como es no uniforme, tendremos una componente en esta dirección, en la dirección tangencial, que es, ¿y cuánto vale? Vale esto, el cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Ok, entonces T, el versor T apunta en la dirección tangencial de la trayectoria, o lo mismo es decir, T es perpendicular a R, ¿sale? T es perpendicular a R. Listo, ya está, terminamos. Bien, bueno, nos vemos en la que sigue. Bye.